El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquí en aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entienden esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad, que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, estamos ahora celebrando este día la Virgen de la Divina Providencia aquí en nuestra comunidad, la patrona de Puerto Rico. Al mismo tiempo estamos reflexionando sobre las palabras de Jesús de este Evangelio de hoy, que cabalmente habla de muchas cosas, entre ellas el final del mundo. Hablando aquí con un feligrés de nosotros, él me dijo que el Santo Padre había dicho que como resultado de los asesinatos y el masacre en Francia, que se está iniciando la Tercera Guerra Mundial. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto, que lo que ha sucedido en Francia es para que nosotros nos recordemos que estamos nosotros en una gran lucha en este mundo, nosotros los cristianos católicos. Estamos nosotros, por un lado, luchando contra un Islam fundamentalista y extremista, y por otro lado estamos luchando contra un secularismo que trata de arrancar del foro público el mención del nombre de Dios y todo lo que tiene que ver con la religión. Estamos luchando contra esas dos fuerzas. Es una cosa muy interesante que cabalmente Francia, toda su política ha sido siempre a favor de un secularismo que trata de arrinconar la religión. Públicamente no se puede expresar mucho la religión, o sea, católica o cualquier otra. Inclusive hablando con un abogado francés hace un mes, me estaba diciendo que uno no puede andar por las calles, o por lo menos con las oficinas oficiales del Estado, con un crucifijo. Pero ahora, después, como resultado de esta terrible matanza que hubo hace unos 2 días, ahora todos ellos están acudiendo a la Catedral de Notre Dame, que es la catedral principal de París, para una gran misa. Ahí vemos como otra vez el cristianismo y el catolicismo no se puede arrancar, no se puede borrar por ninguna leyes. Cuando las cosas se ponen muy apretadas y apremiantes, al fin y al cabo la gente acude a Dios, y en el caso del catolicismo de los franceses y los demás, acuden a la Iglesia Católica, al catolicismo, que es la religión básica de esta nación desde hace tantos centenares de años. Uno no puede arrinconar a Dios, porque al arrinconar a Dios uno está para cosechar la miseria, la angustia y
la tristeza, y además uno está cosechando también la nulidad. Con Dios, como dice Teresa de Ávila, con Dios todo y sin Dios nada. Y cuando la humanidad escucha arrinconar, eliminar, arrancar el nombre de Dios del foro público, entonces, ¿qué estamos cosechando? Miseria, angustia y muerte. Por otro lado, tenemos el problema fundamental del Islam, que trata también de islamizar el mundo entero. Ese es el propósito de muchas de esas gentes. Y aunque sean, como dicen musulmanes moderados, en el fondo de su espíritu están convencidos que la religión suya va, a fin y al cabo, a prevalecer sobre la humanidad. Ahí es donde nosotros también tenemos que estar muy precavidos, muy vigilantes y muy alertos. Porque nosotros sabemos que la auténtica religión no es la islámica. La auténtica religión en el mundo es nuestra fe católica. Porque sabemos que Jesús es el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento, que Él ha cumplido el mandato de Dios Padre al morir en la Santísima Cruz por nosotros, y a través de su sangre derramada ha logrado por nosotros la plena reconciliación entre la humanidad y Dios Padre. Por eso que nosotros estamos sentados cabalmente en estas bancas y disfrutando de ser hijos y hijas de Dios por adopción. Es por Jesús. Y que cabalmente antes que Jesús subiese al cielo, Él reunió a 12 apóstoles con sus discípulos para que se preparasen para la llegada del Espíritu Santo. Y justamente con la llegada del Espíritu Santo sobre ellos en el día de Pentecostés, se formó esta gran comunidad de creyentes católicos. Y a partir de ahí, hace 2000 años, la Iglesia se ha propagado, se ha extendido con un gran fervor misionero hasta hoy en día. Nosotros católicos tenemos que estar fervientes y convencidos de la veracidad de nuestra fe. Y al mismo tiempo tenemos que estar al tanto y al acecho de la problemática islámica en el mundo en que vivimos. Muchos teóricos están diciendo que tenemos que llegar al punto de examinar esta religión a tal grado y ver qué es lo que enseñan en sus mezquitas, qué es lo que enseñan en sus madrasas, en sus escuelas islámicas. Hablando con un musulmán aquí hace 2 meses, que va a darnos una charla aquí con nosotros cabalmente el 2 de diciembre, y invito a todos ustedes a venir con nosotros sobre esto, él nos va a explicar que en el Islam hay diferentes pensamientos sobre la relación del hombre con Dios. Y que él nos va a explicar que no todos los musulmanes son fanáticos y que no todos los musulmanes están con la idea de imponer su religión sobre los demás. Pero así hay un variante del Islam que sí trata de imponerse sobre la humanidad a través de todos esos actos y a través de persecuciones. Y ese Islam brota y sale de Saudi Arabia. Y nosotros no debemos tener miedo de apuntar de dónde viene el origen de toda esta problemática. Porque si nosotros escondemos nuestras mentes y decimos y borramos que todo el mundo es bueno, no estamos llegando a la resolución de la problemática. Por un lado tenemos este problema que a partir de la enseñanza, entendimiento, interpretación coránica de Saudi Arabia, llegamos a un entendimiento, una versión islámica que es sumamente rígida y fanática. Y como ellos tienen tanto dinero, van financiando por el mundo entero escuelas islámicas que van dando esta noción del Islam que parte de ellos, que es sumamente intolerante a cualquier otra religión y cualquier otra versión islámica en el mundo. Todos esos grupos que estamos viendo que cometen esas atrocidades, si usted va analizando el origen de ellos, viene cabalmente de allí. Y nosotros como católicos que tenemos que estar al tanto de estas cosas, ciertamente es importante rezar, ciertamente es importantísimo hacer sacrificio, pero también es muy importante en estos momentos en que estamos viviendo, tenemos que leer, tenemos que estudiar y tenemos que ponernos al punto a entender lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Ya no podemos vivir como nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, que vivieron una vida tan tranquila, tan armoniosa, una sociedad totalmente compenetrada de la fe católica. Qué bonito vivir en esa época de hace 100 años o 200 años. Pero lastimosamente ya no vivimos en esos ambientes hoy en día.
Vivimos un ambiente muy difícil, un ambiente muy controversial, un ambiente muy agresivo en contra de nuestra fe católica. Por un lado, por un secularismo que quiere arrancar de nosotros nuestra fe en las escuelas y donde quiera, y por otro lado tenemos esta forma islámica fanática. Por eso tenemos que leer y saber cómo reaccionar frente a esta realidad en que estamos viviendo. Cuando nosotros mandamos nuestros hijos y nuestras hijas a los colegios y escuelas y universidades, tenemos que estar al tanto de lo que escuchan nuestros hijos, nuestros nietos en estos lugares. No podemos solamente conformarnos con decir, ellos están en la universidad, ellos ya son universitarios. Eso está bonito, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que están aprendiendo cabalmente en esas universidades? ¿Qué es lo que están recibiendo muchas veces esos profesores o maestros ateos o agnósticos? Nosotros tenemos que reafianzar la fe católica en nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, no solamente con oraciones, sino también con enseñanza. Entonces, nosotros no podemos dar lo que nosotros mismos no tenemos. Y por eso es importantísimo que nosotros también nos compenetremos de emprender más nuestra fe católica para poder difundirla y compartirla con nuestros hijos, nuestros nietos y con nuestros bisnietos. Nosotros tenemos esta obligación. No solamente es obligación de ellos, es obligación nuestra para crear en nuestras casas, como sigo repitiendo constantemente, un ambiente de auténtica fe católica. Nosotros mayores tenemos esa gran responsabilidad. No podemos dejar esta responsabilidad a cualquier hijo o cualquier hija. Por eso, amados hermanos, estamos en un tiempo muy especial. No tenemos que tener miedo de nada ni de nadie. De nada ni de nadie. Porque Dios está con nosotros para protegernos y para ayudarnos. Y con esa misma fe de no tener miedo a nadie, vinieron esos inmigrantes puertorriqueños aquí a Estados Unidos y a Nueva York, en especial después de la Segunda Guerra Mundial. Usted sabe muy bien, como sigo repitiendo cada vez que celebramos una misa en honor de la Virgen de Divina Providencia, de que realmente los puertorriqueños han sido los grandes pioneros que han venido aquí a Estados Unidos, en especial aquí en la ciudad de Nueva York y New Jersey y Connecticut, para preparar el camino del apostolado hispano en todas estas comunidades. Ellos son los primeros que recibieron mucha hostilidad, que sufrieron mucha discriminación, que fueron muchas veces cuando pidieron una misa no se les daba la misa en español, o si tenían misa en español tenían que celebrarla en los sótanos de las iglesias o los sótanos de las escuelas. Ellos tuvieron que también sufrir muchos desprecios de parte de personas de otra nacionalidad, pero también que se llamaban católicos. Fue una vida muy difícil para ellos por varias décadas, pero lo que es importante y bonito de la gente nuestra católica puertorriqueña es que a pesar de todos esos desprecios y esos atropellos, esa discriminación y esa leve persecución por su lengua y por su raza, ellos continuaron con gran fe, con serenidad, con tenacidad y con persistencia a luchar para que pudieran tener sus misas en español en las iglesias y no solamente en los sótanos de las escuelas, colegios. Y por eso hoy mismo tenemos aquí con nosotros la misa en esta iglesia, porque al principio la comunidad puertorriqueña hispana tenía sus misas en el sótano, en el auditorium del colegio de aquí de nosotros, o de repente aquí abajo. Pero tenemos por eso en esta ocasión de la fiesta Divina Providencia realmente alabar y también agradecer el esfuerzo de nuestra gente puertorriqueña en ese aspecto. Ahora en nuestra comunidad, en el año 2015, nuestra comunidad de Nuestra Señora Buen Consejo, todavía tenemos nuestros veteranas realmente puertorriqueñas que están aquí con nosotros. Muchos ya han fallecido, pero también estamos con una comunidad mucho más compleja y mucho más mezclada, no solamente de hermanos y hermanas puertorriqueñas, sino hermanos de todas las diferentes nacionalidades. De todos ustedes que están aquí presentes. Bendito sea Dios, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero hay otro dato también que tenemos que añadir, que muchas veces no se menciona esto. Cuando hubo la guerra hispanoamericana cubana en 1898,
Yo sé que algunos de ustedes pueden decir, ay Dios, este cura siempre hablando de historia, pero no podemos entender nada si no conocemos la historia. En 1898, cuando hubo esa guerra entre los Estados Unidos y nuestra querida madre patria España, una guerra verdaderamente injusta, porque no había ningún motivo para tenerla, pues los americanos atacaron a Cuba y a Puerto Rico y a las Filipinas. Entonces imponieron su ley sobre los españoles y sobre los hispanoamericanos que vivieron en esos tres países, en lo que es Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Entonces ahí se terminó realmente el imperio español. Pero lo interesante fue que cuando los americanos llegaron a Puerto Rico tenían la idea, porque la mayoría eran protestantes, no eran católicos americanos, tenían la idea de americanizar a Puerto Rico y también a infundir la religión protestante en Puerto Rico. Por eso, a partir del siglo XX, empezaron a proliferarse en Puerto Rico muchísimas capillas protestantes. Fueron financiadas y ayudadas por grupos protestantes aquí en Estados Unidos. Y la pobre gente puertorriqueña, frente a este oleaje de iglesias protestantes, ¿cuál fue la reacción de la mayoría de ellos? Acudieron a la Santísima Virgen y a diferentes grupos laicales que surgieron en Puerto Rico para defender su herencia católica. Y muchos grupos empezaron a centrarse alrededor de la devoción del rosario y a afianzar la fe católica en sus casas y en sus comunidades. Y a pesar de ese tremendo oleaje de grupos protestantes que han entrado a Puerto Rico a lo largo de estos 100 años, una verdadera invasión protestante financiada por aquí, podemos todavía decir con gran alegría, a pesar de tantas dificultades de conservar su fe católica, que la isla de Puerto Rico es todavía católica, en especial en los pueblos del interior de la isla. Hay unos pueblos verdaderamente ejemplares en su fe católica, como es Aguada, como ha sido Utuado, como ha sido Lares, como también ha sido ese gran pueblo Yabucoa, muy cerca de la costa sureste de Puerto Rico, no muy lejos de Patillas. Yabucoa tiene tantos sacerdotes y tantas religiosas, porque ha sido un lugar recóndito y muy remoto, y por eso ha logrado conservar su fe católica, y casualmente las familias hispanas de ahí, de Yabucoa, fueron tan feroces en defender su fe católica que no prohibieron que ninguna capilla se fundara ahí a lo largo de muchas décadas. Entonces tenemos que felicitar a esos puertorriqueños, no solamente los que vinieron aquí y ayudaron a nosotros a tener estas misas tan hermosas en español. También tenemos que felicitar a los puertorriqueños en la misma isla que supieron cómo conservar su fe católica a pesar de tantas dificultades y tantas presiones. Por eso, amados hermanos, en esta misa de hoy, pidamos a la Santísima Virgen, bajo el título de la Divina Providencia, que nos ayude a todos nosotros a ser más firmes católicos en nuestras casas y nuestros hogares, pero nunca tener miedo de nada ni de nadie, porque Dios está siempre con nosotros para protegernos, para ayudarnos, para ratificarnos en nuestra fe y para levantarnos como auténticos hijos y hijas de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.